Sueña con una iglesia muy grande porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. Porque la iglesia que tú pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar. Estas palabras me las dio el Señor 26 años atrás. Y a raíz de esta palabra dimos inicio a lo que hoy se conoce como la Misión Carismática Internacional. Podemos decir que Dios nos ha levantado para llegar a ser una iglesia de influencia en nuestro país. Y durante todos estos años hemos visto milagros sobrenaturales, miles de vidas que semana tras semana rinden sus corazones a Jesús. También hemos experimentado uno de los más grandes avivamientos en estos últimos 10 años. Y en nuestra congregación, que está ubicada en Bogotá, Colombia, tenemos más de 3,000 personas que cada domingo hacen su profesión de fe, rindiendo sus corazones a Jesucristo. Mas el gran desafío es ver toda nuestra nación convertida en su gran mayoría al cristianismo. Pienso que la experiencia más maravillosa que yo he podido tener en la Misión Carismática Internacional es tener un hogar, tener una familia. Yo crecí prácticamente en la iglesia. Cuando tenía 10 a 12 años, mi madre empezó a asistir a la iglesia. En ese entonces, el pastor César, más joven de lo que es ahora, tenía una célula en una casa. Empezamos en la sala de nuestra casa, 8 personas, y el primer gran desafío era llegar como a llenar el lugar. El lugar era muy pequeño, tenía capacidad para 120 personas. Y allá mi mamá iba cada 8 días a mirar, era como un poquito espectadora al principio, pero con el tiempo ella fue como apasionándose mucho por Dios. No habían sino como 8 personas, pero fue creciendo y en el momento que a mí me invitaron y yo entro, para mí eso fue muy motivante. Creo que fue como cuando María sintió la presencia del Señor Jesús en su vientre. Así fue un impacto precioso. Las enseñanzas de él fue algo realmente maravilloso porque fue un comienzo. Y yo recuerdo que cuando ya teníamos como unas 30 personas, los reuní a ellos y les hice una pregunta. ¿Ustedes cómo me ven a mí? ¿Como el pastor o como una oveja? Me dijeron, no, tú eres el pastor. Y les dije, ok, si yo soy el pastor, ¿ustedes quiénes son? Me dijeron, no, las ovejas. Y les dije, ok, y en un rebaño, ¿quiénes se reproducen? ¿Los pastores o las ovejas? Les dijeron, no, pues las ovejas. Ok, ¿y yo qué soy? El pastor. ¿Y ustedes? Las ovejas. Entonces, ¿quiénes se tienen que reproducir? Las ovejas. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que trabajar y ganar las almas? Las ovejas. Les dije, ok, pónganse a trabajar y yo los voy a dirigir. Recuerdo que en esa época una de las primeras metas era 200 personas. Todas las sillas se puso 200, en nuestra casa, en el baño, en la sala, en todos lados, todos teníamos el número 200. Y ahí comenzamos con un sueño. La gente respondió de una manera extraordinaria que al poco tiempo la hilera de carros que se estacionaban en los garajes, en los andenes, en todo lugar, era tan tremendo que empezaron a incomodar al vecindario. Y ya después de 6 meses, los vecinos como que ya no nos aguantaban y nosotros también estábamos muy estrechos porque las personas teníamos que acomodarlas en las alcobas. Llegamos y yo llegaba siempre con mis 3 niños, saber que teníamos que llegar súper temprano porque si llegábamos un poquito tarde o me tocaba en el garaje, que solamente veíamos una pared y los parlantes porque el pastor estaba en la sala, o sea, él predicaba en la sala. Y los lugares a los cuales nos íbamos ampliando era
la sala, el comedor, luego pasamos al garaje, luego pasamos a un patio trasero que si llegamos al patio trasero o había llovizna o había sol y veíamos al pastor a través de un vidrio. Entonces era, no, tenemos que llegar súper temprano, o no lo vemos o nos toca atrás. De la casa, en el patio, en el garaje, en todo lado habían personas, era un racimo porque ya habíamos llegado como a las 500 personas y el lugar no tenía esa capacidad y fue cuando entendimos que debería haber un cambio de lugar, que deberíamos movernos a otro sitio porque ya el tamaño de la iglesia era muy fuerte. Te amo, mi Dios, con todo mi corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Luego de ahí vinimos aquí a lo que se llamaba en esa época la bodeguita. La bodeguita fue un lugar en un desorden total, o sea, no estaba pintado, estaba muy sucio, era un lugar difícil de conquistar. ¿Por qué? Porque era una zona industrial, era una zona donde no había el pavimento, nuestros vecinos era un parqueadero, había una invasión, o sea, para cualquier persona era ¿cómo vamos a llegar a este lugar? Venir a la bodega, nosotros entendimos que el compromiso pues era más grande y pues eso era chistosísimo. Hoy en día pues ya de ver el auditorio que tenemos pues al momento que conocimos esa bodega pues ahorita nos causa, o a mí personalmente me causa un poquito de risa como comenzamos. Recuerdo que una de las cosas que teníamos que hacer o que el pastor César decía era, bueno, está haciendo mucho calor, por favor corran la teja, y había un señor que nosotros, bueno, todavía está, que queremos muchísimo, que es Zapatica, él corría la teja y entraba al aire y los que estábamos en las primeras filas, que estábamos sudando, nos entraba esa corriente de aire y era ya la oportunidad de no volvernos como a desmayar. Pero después de eso, el pastor, recuerdo una palabra que el Señor le dio, que los muros caerían de la iglesia y que podríamos heredar otras tierras. Fue cuando se adquirió el terreno del lado. Posteriormente se compró este edificio con mucho sacrificio y siempre he admirado los pasos de fe que ha dado el pastor César y la pastora Claudia. Señor, te damos las gracias por tu bendita palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla. Las personas que venían a nuestras reuniones, en verdad, lo hacían porque amaban al Señor, porque la apariencia del lugar no era esas apariencias agradables, las calles no estaban pavimentadas, cuando llovía el fango era demasiado fuerte y las personas, aparte de esto, tenían que estar haciendo largas filas, unos con sus sombrillas, otros cubriéndose con sus abrigos para protegerse de la lluvia, pero nadie se movía, no les importaba el frío, no les importaba la lluvia, no les importaba aún el ambiente del lugar. Ellos lo que querían era estar ahí para recibir la palabra de Dios, para recibir la administración, para recibir la palabra de vida que es impartida a través de la iglesia y a través del liderazgo. Ese crecimiento a nivel ministerial, sobre todo hablo de jóvenes porque yo estuve en jóvenes y se comenzaba a hacer 3 reuniones el sábado allí en el templo de la 31, las hacíamos de 3 a 5, de 5 a 7 y creo que de 2 a 4, eran 3 reuniones que se estaban haciendo. De jóvenes, habían en esa época unos 3.000, 4.000 jóvenes y vino como ese despertar a nivel espiritual, vino un crecimiento de células. Empezamos a hacer una escuela de líderes, posteriormente después era el deseo de tener un auditorio mayor, entonces tuvimos que ir al Coliseo. En la Cela 31 estuvimos hasta el año 1997.
Para ese entonces ya el promedio de reuniones eran 7 reuniones los domingos, donde ya era tanta la avalancha de personas que había como incomodidad en muchas de las ocasiones y requeríamos de un lugar más amplio, mas el único lugar que encontramos era un coliseo del distrito, el cual lo tomamos en renta. En aquel entonces podía acomodar un promedio de 14,000 personas sentadas y lo tomamos. La gran sorpresa fue que el primer domingo que nos reunimos tuvimos que hacer 2 reuniones. O sea, habíamos llegado a tantas personas que uno pensaba que con una reunión todas las personas se iban a acomodar. No, nos tocó hacer forzosamente 2 reuniones, luego 3, luego 4, luego 5 reuniones. Y estuvimos en este lugar por un promedio de 11 años. Dentro de mí, corre tu sangre, tu corazón, late dentro de mí. Para ese entonces, el Señor nos dio una palabra, la revelación de la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. Con esta revelación entendimos algo, que toda la provisión estaba en la sangre de Jesús, creímos esa palabra y nos lanzamos a la conquista. Y toda la iglesia vio uno de los más grandes milagros. Eso fue como cuando el Mar Rojo se abrió, de no tener nada a tenerlo todo. Ese milagro fue palpable ante los ojos de toda la iglesia, de todo el pueblo que servía al Señor. Y vieron cómo en 52 días no solamente obtuvimos el terreno, sino construimos el auditorio.